Queremos hablar un instante, unos minutos de la Ley de Secretos Oficiales, porque según hemos sabido, y eso nos incumbe a todos, a los ciudadanos y a los periodistas, la Asociación de la Prensa de Madrid y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España han publicado un escrito muy contundente en el que se asegura que podemos acabar o podemos estar ante un acto de censura informativa de los pocos que hemos vivido o de los más graves que ha vivido nuestro país. Estamos en contacto con uno de los periodistas que siempre que ha habido algún problema de libertad informativa, siempre ha estado ahí defendiendo a los compañeros y a la libertad de información. Albert Castillón, saludos, muy buenas tardes. Un abrazo, Antonio, ¿cómo estáis? Ya veo que ahí ni Loreto, ni Segundo, ni tú hacéis vacaciones. No. El cañón. Bueno, tú estás moreno, por lo menos eso parece desde aquí. Sí, estoy negro de algunas cosas que escucho y que me hacen tragar. Vamos a ver si estás negro por la ley de secretos que nos está preparando el gobierno, que con la excusa siempre de salvaguardar el interés nacional, acabamos enterándonos de que existen unos meandros con los cuales nos pueden acabar haciendo imposible la profesión. Mira, solo te digo que si ahora tú o cualquiera de la mesa descubriera el caso de los GAL, caso gravísimo de terrorismo de Estado, y lo publicara en su medio con un documento clasificado, le caería una multa al medio, si se aprueba esta ley, de 3 millones de euros. Esto es el mayor atropello a la libertad informativa que hay en este país. Y me hace mucha gracia que digan que es necesaria la ley porque la anterior es franquista. Hombre, pero si la anterior era mucho más libre que esta, la del 68, no aprobaba este tipo de censuras. Esta ley para empezar, es un anteproyecto de ley que afecta a derechos fundamentales y que, según la normativa vigente en España, necesita 15 días de alegaciones para que quien quiera pueda hacerlas. Bien, pues solo han dado 7 días y en agosto, del 3 al 12, para que nadie haga alegación ninguna. Es el primer hecho ilegal porque se ha tramitado por el método de urgencia. ¿Y cuál es la urgencia? Eso es lo que nos debemos preguntar la prensa. ¿Cuál es la urgencia que tiene el gobierno de Sánchez para aprobar una ley a toda prisa y evitar alegaciones? Yo creo que tiene algo que ver con lo ocurrido en Marruecos, con las reuniones de Sánchez y el rey de Marruecos, con el presunto chantaje y documentos que puedan aparecer en breve y que quieren tapar como sea. Lo cierto es que esta ley decide el gobierno y el Consejo de Ministros lo que es alto secreto y lo que no lo es. Y eso es un punto primordial. Por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, estabais ahora en Barcelona con mi amigo Manrique, la Generalitat podrá decidir qué es secreto y qué no para dárselo a su policía, a los Mossos, pero también para dárselo a un juez. ¿Desde cuándo un político decide lo que es secreto y lo que no lo que es clasificado y lo que no, para que un juez investigue un caso? Es como ofrecer a la Generalitat catalana crear su propio CNI. Como digo, es un anteproyecto que pone los pelos de punta, Antonio. Albert, además hay otro punto, y es que al final se ha ampliado enormemente la lista de personas que pueden incluir un documento en cualquiera de esos 4, que va desde el más leve al más grave de 50 años, pero que cualquiera al final puede incluirlo sin necesidad de que haya un juez, el que sea, que decida si eso es oficial o no. Claro, hasta ahora teníamos a la judicatura que determinaba lo que era legal y lo que no. Ahora será Félix Bolaños. Es decir, la ley, si se aprueba tal y como está, otorga al Ministerio de la Presidencia la potestad de dar o no un documento, una información privilegiada al CNI. Ya no es el CNI el que investiga bajo la directriz del gobierno, sino el gobierno el que decide qué es importante y no. ¿Por qué es clave este hecho? Por ejemplo, por la corrupción política. Cualquier caso de corrupción política que llegue a las manos del Ministerio de la Presidencia y que determine que debe ser un secreto, que no acceda a él el CNI, se quedará en un cajón esa investigación, esa corrupción política, y ni aparecerá en los medios, que estaremos sancionados si lo publicamos, ni el CNI podrá defender a España de esa corruptela política. Como digo, es para mí el mayor atropello
contra la libertad de expresión es volver a crear la censura en este país. Y esto está en marcha y es imparable a día de hoy. Bildu ha presentado alguna alegación porque aún le parece poco. Es que los republicanos están encantados porque, como digo, creará el CNI catalán y si nada lo detiene, y espero que alguien lo haga, aunque sea la justicia europea, esto será aprobado por el modo de urgencia en muy breve tiempo. Este es un segundo paso, porque recordemos que existía una estrategia contra la desinformación en la que el propio gobierno se permitía definir lo que era veraz y lo que no era veraz. Sí, sí, y aquí delimita el Consejo de Ministros qué es alto secreto y qué no lo es. Mira, llevamos casi 4 años con este gobierno. Se está invirtiendo 79 millones de euros este año 2022 en propaganda. Ningún otro gobierno en España ha emitido tanto presupuesto público en propaganda. Se han aprobado 124 decretos ley, es decir, sin pasar por el Congreso, muchos más de los que aprobó Felipe González en 12 años de gobierno. Estamos ante el gobierno más dictador, menos libre, que nos quiere decir qué hay que hacer, qué hay que decir, qué hay que pensar, qué hay que comer y ahora hasta a qué temperatura debemos vivir. Y vamos aguantando, soportando, cargándonos la espalda de mochilas de obligaciones para que ahora nos quiten un derecho fundamental como es el derecho a la información. Esta ley no puede aprobarse tal y como está y están haciendo lo posible para que nadie la cambie. Y una última cuestión, Albert. De esta manera, si ya por la vía del hecho estaba despreciando el Gobierno al Consejo de Transparencia, por la vía del derecho, es decir, a través de esta ley, es que prácticamente le deja sin ningún tipo de capacidad de movimiento, porque ahora ya pueden declarar cualquier cosa intransparente, opaca. Claro, lo lógico es que el anteproyecto lo hubieran presentado al Consejo de Transparencia y a otros organismos, el Consejo de Estado, para que dijesen opinión o aprobaran o quitaran algún artículo. No lo han presentado a nadie. Han ido, como digo, por el método de urgencia. El día 3 dijeron, si hay alegaciones, adelante, 6 días, el día 12 de agosto se cierra. ¿Quién hace una ley tan importante que no se ha cambiado desde el 68 en agosto, practicando alegaciones durante 7 días de forma ilegal para que nadie cambie nada, sin que la vea ninguna institución pública? No se sostiene, pero ellos esperan poder utilizarla el tiempo que les queda hasta la próxima campaña electoral. Y sobre todo, yo insisto, hay un objetivo del por qué tantas prisas. El gobierno está aguantándose gracias a Bildu y a Esquerra principalmente y al PNV. Estos 3 partidos necesitan tener las manos libres y que el CNI no se meta en sus cosas. Necesitan dominar su investigación ante casos policiales. Hablabais de Laura Borràs, hay otros muchos tan graves como el de Laura Borràs. Si aprueban esta ley, al menos hasta que llegue otro gobierno y la derogue, tienen manos libres para hacer y deshacer, para meter bajo tierra casos gravísimos de posible corrupción o de relaciones con países extranjeros, el caso de Puigdemont y Putin, que es evidente, y todo eso lo van a conseguir a marchas forzadas con un gobierno que se lo permite, seguramente porque también tiene cosas que esconder. Albert, muchísimas gracias por tu claridad, como siempre. Un abrazo fuerte, Gracias. Antonio, y haz vacaciones.